Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Muchas gracias a quienes ya puedo observar por ahí. Saludar: Pedro, Kevin, David, Jacqueline, Jaime, Andrea, Michelle. Muy bien. Vamos a iniciar para tratar de no atropellar el siguiente periodo y darles margen siempre a que se unan con tiempito. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Déjenme contarles que tengo aquí ya mi agenda respectiva. Vamos pues, seguir con estos temas o estos subtemas que hemos venido abordando acerca de la situación de los medios de comunicación, sobre todo en Guatemala, y que dijimos nos está sirviendo de base, de cimiento para lo que más adelante nos espera en el curso. Eh, Así que hoy les sugiero y de una vez les puse en Classroom un par de materiales para que ustedes atiendan esas lecturas. Les puse un documento que se llama Los monopolios de la verdad. Es una investigación que se hizo hace un par de años acerca de justamente cómo están los medios de comunicación en Latinoamérica y específicamente en Centroamérica. ¿Cuál es la realidad de esos medios de comunicación y sobre todo en manos de quién están concentrados, que es lo que al final de cuentas me interesa que ustedes comprendan, ¿no? Para efectos del curso. Solo déjenme hacer aquí mi captura respectiva. Y es 2 de agosto. Bueno, entonces, caramba, se nos va el tiempo. Ustedes, estamos ya en agosto, septiembre, octubre y lo que podamos aprovechar de noviembre. Son, pues, digamos que 4 meses, ¿verdad? 3 meses y días de clase realmente efectivos que se deben aprovechar al máximo. Bueno, les hablaba entonces acerca de este documento que está ahí ya hoy por la mañana, si no estoy mal, lo puse en Classroom, se llama Los monopolios de la verdad. Tienen que leer, por favor, de la página 99 a la 121. Son alrededor de, ¿qué? 20 páginas, ¿verdad? 21 páginas, 22 páginas para ser exactos, que tienen que leer. En esas 22 páginas está el apartado de Guatemala. Ahí es donde nos hablan acerca de la situación de en Guatemala en cuanto a la forma, repito, de cómo se manejan, cómo están concentrados los medios de comunicación en el país. ¿Qué más les puse? No les pregunto si ya lo leyeron porque no sé, al menos si alguien tuvo tiempo para hacerlo hoy, pues puede interrumpir y contarme, pero si no, es para que hagan esa lectura, por favor, ¿sí? Recuerden que todo material que yo les ponga puede ser susceptible de alguna comprobación de lectura, de alguna tareita rápida o para el mismo examen parcial, ¿verdad? De una vez les adelanto, cuando toque la fecha del examen parcial, obviamente vamos a evaluar lo visto hasta cuando toque, ¿verdad? Hasta esa fecha. En el segundo parcial, igual, ¿verdad? Lo que vemos después del primer parcial hasta la fecha del segundo parcial. Y en el final, pues casi siempre es lo que vemos después del segundo parcial. Primera retrasada, me reservo la opción de poder hacer todo el contenido o solo el contenido final. Segunda retrasada, fijo todo el contenido y con la opción incluso de hacerlo en forma oral, el examen, ¿verdad? Así que, por favor, para que lo tomen en cuenta desde ya. Bueno, ¿qué más les puse en Classroom? Les puse otro material, un link de una investigación que hizo Plaza Pública en 2018-19, si no estoy mal, 2019 creo, acerca de el título de esta serie de reportajes, porque es una serie de reportajes que ellos sacaron. El título principal es Radio y Televisión en Guatemala, pocas manos concentran muchas frecuencias.
Son 9 reportajes en donde, pues por medio de esta investigación nos muestran, ¿sí? Cómo es que estos grandes medios de comunicación, porque son consorcios realmente los que existen, cómo es que se han constituido en grandes cadenas de radios, de televisión o de medios escritos. Nos cuentan ahí la forma como tuvieron, por ejemplo, las frecuencias, hablando de las radios y la televisión, y creo que ya de eso les había platicado. Así que es bien interesante la investigación. Insisto, son 9 reportajes. Solo déjenme hacer aquí algo que permítanme. A ver. Es que me estaba dando un fallón ahí la camarita. Vamos a ver ahora. Esperamos que ahora funcione mejor. Bueno, ahí estamos. Entonces les decía, son 9 reportajes, ¿verdad? Que están ahí en este link. Tienen que buscarlo bien. Si no los encuentran a la primera, porque cuando uno entra hay un preámbulo, ¿no? Hay una introducción a esa serie de reportajes. Luego ya ubican bien cada uno de los reportajes y están en orden. Me interesa que los vayan leyendo, ¿sí? Que hagan tiempo y los vayan leyendo, porque nos va a servir también eso para que ustedes comprendan de cómo está la situación realmente en el país, ¿verdad? Cómo se manejan los medios, quiénes son los que los manejan y sobre todo quiénes son los dueños y cómo han llegado a obtener, repito, en el caso de la radio y la televisión, esas frecuencias de las cuales pues presumen muchas cadenas, ¿no? De cubrir todo el país, etcétera, etcétera. Lo que no nos dicen es eso, de cómo, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? O la mayoría de manera no tan transparente han obtenido esas frecuencias. Entonces, por favor, atiendan también esa lectura. Ok, perfecto. Luego, pues vamos a... pregunto si hay dudas, aportes a la clase. Todo está así transparente como las nubes del pasado sábado cuando llovió muy fuerte. Ok, bueno. Eh, Vamos a pasar al siguiente punto, que es hoy vamos a comenzar a analizar las formas de manipulación de masas, ¿sí? ¿Cómo es que los medios de comunicación nos manipulan o tratan de manipularnos, ¿sí? A través de ciertas estrategias que el señor Noam Chomsky, pues, nos plantea, ¿sí? Podrán haber más formas, más estrategias, pero quedémonos con estas 10. Necesito un voluntario que abra su Classroom y que en el apartado en el tablón, en el apartado de trabajo de clase, se vaya a material de apoyo y ubique el documento Estrategias de Manipulación de Masas del señor Noam Chomsky. Esa persona me va a ayudar con la lectura, ¿sí? Me avisa quien ya lo haya detectado, por favor, para hacerlo de manera dinámica. Ya lo ¿Alguien ya? tengo. ¿Alguien ya? Beatriz, ¿estamos? Sí. Bueno, tengo un feedback aquí. Permítame. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Entonces, Beatriz, para que no nos haga ese feedback, cuando intervenga, pues usted activa su micrófono y yo voy a apagar el mío, ¿sí? A ver, ¿de qué se trata este documento? Bueno, primero pregunto, ¿alguien lo leyó? Porque lo puse por ahí desde el viernes sábado, ¿sí? Marta hace una señal de que sí lo leyó, o Jaime, no sé. Si no, Yo también lo leí. Beatriz lo leyó. Sí. Ujú. Ok, perfecto. También Marta y alguien más por ahí reportó lectura. Muy bien, me alegra que lo hayan leído, ¿sí? No les pido su opinión porque poco a poco acá vamos a ir interactuando y vamos a ir analizando cada una de estas estrategias. Déjenme hacer la presentación de mi, mi diapositiva o mis diapositivas sobre este tema para hacerlo un poquito más dinámico, ¿sí? Entiendo que ahí ya pueden observar la presentación, ¿verdad? Voy a ver si lo pongo acá a pantalla completa, ¿sí?
¿Estamos bien? ¿Logran observar? Sí, ¿verdad? Me dicen si cambió. Y tenemos la primera estrategia de manipulación de masas, ¿verdad? Que es la estrategia de la distracción. Así que le voy a pedir a la compañera que nos colabore con la lectura de esta primera estrategia y luego la vamos a analizar. Adelante, por favor. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, 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 sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a granja como los otros animales. Cita del texto Armas silenciosas para guerras tranquilas. Muy bien, muchas gracias, compañera. A ver, alguien que quiera dar su opinión acerca de esta distracción, lo que vamos a hacer es, en esta interacción, es relacionarlas con alguna situación de la vida real, con algún suceso de la vida real, puede ser del presente o del pasado. ¿Alguien que quiera hacer alguna relación? ¿O cómo creen que esta estrategia se aplica? Kevin, adelante, Kevin. Sí, tal vez aquí podría entrar lo que pasó el día de la manifestación, que la gente estaba manifestando y un distractor, pongámoslo así, ¿verdad? Un distractor fue la noticia que se corrió de tal forma de que estaban vacunando a la par de Catedral. No sé si podía entrar ahí en esta cuestión de la distracción. Sí, muy bien. Sí, todo lo que se trate de desviar la atención encaja perfectamente acá, ¿verdad? Es muy común que cuando se dan este tipo de situaciones, eh, siempre el gobierno, sobre todo, está pensando cómo saca algo que distraiga a la gente. Eh, y lo que usted ha dicho es posible que haya sido con esa intención, ¿verdad? Yo después les voy a contar un par de ejemplos que tengo acá y que he utilizado en otros años para que logren comprender bien esta estrategia. Pero le cedo la palabra a alguien más que quiera participar. Buenas noches, Lick. Adelante, Pablo, le escuchamos. Buenas noches. Disculpe que voy manejando, por eso no veo la cámara encendida. Yo estaba escuchando hoy el día de hoy la radio y pues ellos relacionaban el paro de los taxis y los bloqueos a que el gobierno posiblemente estuviera debajo de todo esto como para desviar un poquito la manifestación de hace algunos días, ¿verdad? Y que ellos mismos estaban pagándole a los taxistas para distraer al pueblo, ¿verdad? Pero no sé, puede ser otra opción. Sí, sí, sí. Como les digo, miren, aquí no hay que descartar nada y el gobierno tiene los medios, ¿verdad? Cómo hacerlo o sea, tiene las formas, tiene todo. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Sí, es posible, ¿verdad? Y aunque cueste creerlo, pero es posible que así sea. Les voy a contar un par de ejemplos de años anteriores, ¿verdad? Que encajan perfectamente acá. Bueno, decirles que este tipo de distracciones también se les llama comúnmente cortinas de humo, ¿sí? Cuando sucede una noticia fuerte que impacta, como el escándalo, por ejemplo, del ministro de Desarrollo Social hace unos días que salió en el peladero, y usted ya sabe, ¿no? ¿Qué es lo que fue lo que pasó? Seguro, desde ese día, la maquinaria del gobierno, ¿verdad? A través de su gente que tienen para eso, se puso a pensar, ahí sí que activaron su comité de crisis y se pusieron rápido a cranear qué noticia podía ser que desviara o que votara esa noticia tan fuerte. ¿Verdad?
pues ahorita no recuerdo qué fue lo que pudo haberla votado. Creo que no lo lograron porque también pasa, ¿verdad? Hay noticias tan fuertes, tan impactantes, que no tan fácil se votan, digamos, del imaginario o del colectivo social. Pero es una forma de cómo se actúa. Yo les recomiendo, si no la han visto, algunos de mis compañeros catedráticos la utilizan acá en la carrera. Yo la he usado un par de veces, pero que vean la película, ¿cómo se llama esta película? La dictadura perfecta, que ahí se ejemplifica muy bien todo o muchas de estas estrategias, ¿verdad? Cómo, digamos, para votar una noticia que está en el ambiente se fabrica otra noticia, ¿verdad? Y quienes han visto la película no me dejarán mentir. Es muy buena, anótenla para el fin de semana si quieren, ¿verdad? Se llama La dictadura perfecta. No sé si la tiene Netflix, pero hace un tiempo la tenía YouTube ahí completa, ¿verdad? Y si no, en otras plataformas que ustedes sabrán mejor que yo, ahí la pueden ver. Pero, insisto, hay ejemplos muy concretos. Acá en Guatemala sucedió algo bien curioso. El diario El Periódico, ¿verdad? El periódico, sacó hace unos años cuando todavía no se destapaba la olla de grillos en 2015 con el gobierno de Otto Pérez y Roxana Valdetti, pero ya se hablaba de los actos de corrupción donde estaba involucrada Roxana Valdetti. Y el periódico justo estaba por sacar una investigación que le llamaron Un cuento de hadas sin final feliz, que por cierto voy a ver si se los pongo también para la lectura. Voy a ver si se los pongo en Facebook, tal vez así más se adhieren al grupo, porque hasta hoy muy pocos, ¿verdad? Pero bueno, se llama Un cuento de hadas sin final feliz. Entonces, ¿qué pasó? Se enteraron en el gobierno que iba a salir esa investigación que trata justamente sobre la forma como Roxana Valdetti amasaba ya, digamos, fortunas con dinero mal habido, ¿verdad? Antes de que se destapara, insisto, todo lo del agua mágica, la línea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se enteraron en el gobierno de que venía esa investigación por parte del periódico, se adelantaron o quisieron adelantarse con un escándalo o fabricándole un escándalo al entonces presidente del LIX, si no estoy mal, de apellido Reyes Mayén. Y el escándalo, si no mal recuerdo, consistió en que le sacaron unos videos pues pornográficos, hay que decirlo de esa manera, donde se le observaba a él teniendo relaciones sexuales prácticamente con una de sus asistentes. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, con esa noticia quisieron votarlo de la que ya se veía venir, ¿verdad? Y eso que no había salido a la luz. Por supuesto que ahí quisieron matar dos pájaros de un mismo tiro, porque también querían nombrar en la presidencia del IX al que en ese tiempo era el secretario privado de Otto Pérez Molina, el señor Juan de Dios Rodríguez, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces le crearon ese escándalo, le pusieron esa trampa prácticamente al señor Reyes Mayén, ¿verdad? Y pues prácticamente sirvió para que lo destituyeran, si no estoy mal, del IX, ¿verdad? Y que llegara el señor este que les cuento, pero también sirvió para desviar la atención de esa investigación que al final pues salió y todo el mundo se enteró, ¿verdad? O al menos los que tuvimos la oportunidad de leerla, que insisto, se la voy a poner ahí para que se enteren. Pero así funciona, ¿verdad? Muchas veces estas estrategias son fabricadas, ¿verdad? Esta estrategia de distracción es fabricada, ¿verdad? Se les llama, insisto, comúnmente cortinas de humo. ¿Por qué se utilizan o para qué se utilizan? Para desviar la atención de otra noticia que en su momento, digamos, que es de lo que la gente habla y que le afecta a cierto sector. En este caso, casi siempre va a ser al gobierno, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Muy bien, vamos a seguir. Hoy esperamos ver siquiera pues la mitad de estas 10 estrategias. Vamos a analizar unas 5 y dejamos para las próximas clases el resto. Veamos la estrategia número 2. Compañera, si me apoya con la lectura. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se
intensifique la violencia urbana y organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Muy bien, muchas gracias. Ok, ¿alguien que quiera darnos algún ejemplo de cómo se puede relacionar esta estrategia con algún suceso de la vida real? ¿No? Bueno, vean, esta estrategia también es muy común, ¿verdad? Se practica muy a menudo, ¿verdad? Se crean problemas para luego ofrecernos soluciones. Esos problemas también muchas veces son creados desde el mismo gobierno, ¿sí? ¿Ya? Actualmente con la crisis hospitalaria, pues porque estamos en pandemia, pero digamos que crisis hospitalaria en el país siempre ha existido, o la crisis en el sector educación. La educación pública siempre ha andado por los suelos en nuestro país. ¿Cuál ha sido la idea, digamos, o el trasfondo de eso? Permítame. Bueno, pues crear ese problema, ¿verdad? O incrementar ese problema para querernos decir, bueno, ya vieron, no funciona lo público, privaticémoslo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ellos mismos generan el problema y nos ofrecen la solución, que en este caso sería, según ellos, la privatización de esos servicios, ¿verdad? Habla también que muchas veces, y esto es lo duro, lo triste, muchas veces también se generan, ¿verdad? Crisis de violencia, ¿sí? ¿Verdad? Para hacerle creer a la gente que la solución, por ejemplo, pueden ser estrategias de mano dura, ¿sí? Y acá me acuerdo cuando fueron en la primera campaña, sobre todo del Partido Patriota, que la perdió ¿quién la perdió? Con Otto Pérez, con Álvaro Colón, si no estoy mal. Ahí, ¿qué pasó? Esa campaña estuvo marcada por varios acontecimientos bien especiales, pero uno de los acontecimientos donde se dieron color, por cierto, fue que se comenzó a generar violencia, ¿sí? En la capital, y las víctimas comenzaron a ser los pilotos de buses urbanos, para variar, ¿sí? Y los recolectores de basura. Y era bien curioso porque los sucesos tenían cierta particularidad. Generar caos, ¿verdad? Porque siempre, si recuerdan, ahora pues ya no se ha dado, porque dice que los buses urbanos los sacaron de circulación, pero son los que ven pintados de transurbano. Otra ofensa para el pueblo, a ustedes, que ese es otro tema. Entonces, ¿qué pasó en esa campaña electoral? Se creó esa ola de violencia, según expertos, ¿verdad? Y la gente decía, ¿qué está pasando? Entonces vino el Otto Pérez Molina, que era candidato, y ofreció la famosa mano dura. Ya vieron lo que está pasando, yo ofrezco solucionar eso con una política de mano dura, ¿verdad? Y bueno, perdió las elecciones en la segunda campaña, que cuando ganó, ¿verdad? Se dieron situaciones parecidas, el mismo ofrecimiento de mano dura. Y al final, pues ya vieron en qué paró la famosa mano dura. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero hay otros ejemplos, ¿verdad? De cómo se genera un problema para luego ofrecer una solución. Cómo, digamos, en las cárceles, sobre todo los motines, ¿sí? Son muchas veces orquestados, ¿sí? A veces desde adentro, pero con el patrocinio y con el aval de las autoridades. ¿Por qué? Porque luego nos salen con ofrecimientos de solución, ¿verdad? Y las cárceles también han tenido la intención de algún día privatizarlas. Todo gira alrededor de querer privatizar servicios públicos, ¿verdad? Que aparentemente no funcionan, y para eso los hacen que caigan en crisis, ¿verdad? Y repito, el crear ese tipo de olas de violencia, eso es lo más triste, porque siempre los más afectados, ojo, pues son los más necesitados, son los más pobres, ¿verdad? Entonces, eso es un par de ejemplos claros de cómo esta estrategia la aplican, ¿verdad? Los distintos gobiernos, sobre todo.
Y hay otro tipo de Disculpe, ejemplos. ahí podría entrar, así como en las manifestaciones del año pasado, que las personas iban a manifestar pacíficamente, Sí, pero ya después la policía empezó exacto. a atacarlos, a violentarlos, y Así así es. después ellos salieron como que a decir que, que los manifestantes fueron los que empezaron a golpearlos, mientras que fue al revés. Así es, sí, cabal, ¿verdad? Exactamente. Ese es también ese es un buen ejemplo, ¿verdad? De cómo se puede aplicar esa estrategia, ¿sí? Perfecto. Vamos con la número 3. Si me apoya, por favor, compañera. Ahorita la vamos a poner aquí en la diapositiva. La estrategia de la gradualidad. Primero, antes que le dé lectura, primero hay que entender el término gradualidad, ¿verdad? Es ir poco a poco, paso a paso, en forma gradual, ¿verdad? Eso es. Adelante, compañera. ¿Qué se nos hizo la compañera que nos estaba apoyando con la lectura? Bien, Yoli. A ver, adelante. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. Ok, perfecto, muchas gracias. Híjole, vean, menciona ahí la década de los 80s y los 90s, cualquier parecido con lo que ocurrió en el país, justamente a partir de la década de los 90s y principios de los 2000, pues es mera coincidencia con la privatización de los servicios principales, háblese de la energía eléctrica, háblese de la telefonía con Guatel, no sé si ustedes todavía supieron o ya tenían uso de razón, pero o si no, pues sus padres les contarán que antes no era Claro, no era Tigo ni nada de eso. Antes el Estado tenía su propia empresa de telefonía, se llamaba Guatel, ¿sí? Y también tenía su propia empresa de energía eléctrica, ¿verdad? Por mencionarles de las dos grandes empresas o de las empresas más grandes del Estado que fueron privatizadas para variar por el presidente en aquel tiempo, Álvaro Arzú, ¿verdad? Él fue el que se encargó de la privatización. Ya antes, en el gobierno de Vinicio Cerezo, que fue el primer gobierno ya en la era democrática del país, hablando de 1986 para acá, ¿por qué se dice que de la era democrática? Bueno, porque antes de él eran puros gobiernos de regímenes militares y ustedes seguramente en algún curso de historia que lleven por ahí en su área común, pues ya sabrán de qué les estoy platicando. Pero bueno, con Cerezo ya hubo algunos indicios de privatización o casos concretos como Aviateca, porque si ustedes no lo sabían, el Estado también tenía su propia empresa de aviones, su propia línea aérea, se llamaba Aviación Guatemalteca o Aviones de Guatemala, una cosa así, Aviateca, ¿verdad? Y eso lo pueden investigar. Luego se convirtió en TACA, de ahí creo que TACA tampoco ya no existe, ahora creo que es Avianca, en fin, más de alguno de esos aviones todavía eran de los que tuvo el Estado guatemalteco, por si no lo sabían, y el gobierno de Vinicio Cerezo se encargó ahí en forma solapada, porque no fue tan evidente como se dio después, ¿verdad? Pero prácticamente se vendió la empresa esta de aviones del Estado. Luego con Arzú, como les cuento, pues las principales, Guatel, la energía eléctrica, etcétera, ¿verdad? Hubo otra serie de privatizaciones. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron justamente como dice esta estrategia, utilizando los medios de comunicación para hacernos creer que no nos iba a doler, ¿sí? Que iba a ser pasito a pasito, ¿verdad? Algo así como uno compra algún aparato bisacuotas. Las bisacuotas son los préstamos modernos o como ahora
nos persuaden, ¿verdad? Las empresas de tarjetas de crédito para caer en esa estrategia, digamos, es una estrategia pues, de mercadeos, así la veo yo, que no es más que el famoso cobro que llegaban no sé si han visto, creo que todavía existe, ¿no? Que llegan los cobradores a la casa y hay que pagarles en efectivo y llevan una tarjeta y ahí van descontando. Pues las bisacotas, digamos que es lo moderno, ¿verdad? Pero es lo mismo, o sea, poquito a poquito para que no nos duela, pero al final de cuentas, si vemos, pues lo que vamos a pagar, pues sí, al final sí nos va a doler, ¿verdad? Entonces, más o menos para hacer la comparación, ¿verdad? Pero se trata de, como dice acá, de hacer del Estado lo más mínimo, ¿sí? Que no funcione, ¿verdad? Que haya precariedad, ¿sí? Y esto obviamente incrementa problemas como el desempleo en masa, sobre todo, ¿verdad? Los salarios que no llenan las expectativas de los trabajadores, todo eso provocan este tipo de estrategias, ¿verdad? Entonces, y para eso no se olviden, en todas, ¿verdad? Se utilizan casi siempre los medios de comunicación masiva, ¿verdad? Vamos a continuar con la número, no sé si alguien tiene algún otro ejemplo o tiene algún otro aporte para esta estrategia de la gradualidad. Sí están ahí, ¿verdad? Si no voy a hacer como dice un estimado líder religioso que tiene su centro de concentraciones allá en carretera a Jutiapa, carretera ¿a dónde? A Santa Rosa, al Molino, no sé si alguien es de por ahí, la carretera al Salvador, pues para que suene más fresa. El amigo Cash. El amigo Cash. Yuju, ¿verdad? Para ver si están por ahí. Muy bien, ya dio señales, Pau. Perfecto, sigamos pues, vamos con la siguiente estrategia, con la número 4, que sería la estrategia de diferir. Adelante, compañera, con la lectura, la escuchamos. Ahorita, Willy, solo espero que no ladre mi perro porque anda inquieto aquí. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Muy bien. Pues miren, la de diferir con la de la gradualidad tienen mucha relación, son muy parecidas, ¿verdad? Pero acá igual podemos hablar de algunos ejemplos como cuando se aprueba en el Congreso de la República deuda pública, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Cómo es que nos convencen, ¿verdad? Miren, es necesario que hagamos tal préstamo de tantos millones de quetzales hoy, ¿verdad? Si no queremos sufrir en el futuro. El sistema de salud lo necesita hoy si no queremos sufrir en el futuro. Eso es lo que nos venden, ¿verdad? A través de los medios de comunicación. Entonces nos convencen, ¿verdad? Que es una medida dolorosa, pero necesaria. Me explico, ¿sí? Porque va a solucionar, supuestamente, problemas del presente, ¿verdad? Entonces, aunque nos duela, es necesaria. Ese es un ejemplo, digamos, de cómo funciona esto, la famosa deuda pública. Pero ya sabemos, ¿verdad? Que la deuda no la vamos a pagar nosotros, sino que la van a pagar seguramente nuestros hijos o nuestros nietos, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo así clarito de cómo aplican esta estrategia, ¿verdad? Insisto, a través de los medios de comunicación, la de diferir, ¿verdad? Y ni modo, la tenemos que aceptar porque nos hacen creer que con eso, ¿verdad? Nos dan esperanzas de que el futuro podría ser un poquito mejor, ¿verdad? En el futuro se podrían aliviar algunos males, hablando del sistema de salud, sí, ¿verdad? Aceptamos que se aprueben, por ejemplo, ese tipo de préstamos, ese tipo de deuda pública ahí en el organismo legislativo.
¿verdad? Igual, la invitación está abierta. Si alguno de los compañeros tiene algún aporte, tiene algún otro ejemplo, ¿verdad? Para poderlo expresar con mucho gusto. Pasemos a la número 5 y analizamos esta y ahí nos vamos a quedar el día de hoy y vamos a dejar el resto para la próxima clase. Así que la estrategia número 5, voy a poner la presentación aquí para que la vean. Esta es bien bonita, es bien interesante cuando hagamos la explicación. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. A ver, ¿qué es lo que nos dice esa estrategia, compañera? La escuchamos. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuando más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. Ver armas silenciosas para guerras tranquilas. Ok, muchas gracias. Esta se explica sola, ¿verdad? Mucho de lo que vemos, sobre todo a través de la televisión, está producido intencionalmente para que nos vean a nosotros, que somos el público, como personas de poca edad. Y por eso en mi lámina puse de ilustración ahí, si ven, pues algunos dibujos de programas que ha producido Televisa, esta gran fábrica, ¿no? de producción televisiva en México. A muchos de nosotros, algunos de esos programas, o la mayoría, nos parecen tontos, y de verdad son tontos, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué producen ese tipo de programas? Oh, sorpresa, todo está intencionalmente realizado. Es decir, eso, ¿verdad? Que vemos, ¿verdad? A través de la pantalla chica, que insisto, Televisa es el mayor fabricante de ese tipo de tonteras en el mundo, tiene su objetivo, ¿verdad? Y en este caso, como dice acá, es vernos como criaturas de poca edad, como niños de poca edad. ¿Por qué? Porque un niño siempre va a ser manipulable, ¿sí? Un niño de 0 a 5 o 6 años, pues usted hace con él lo que usted quiere, no lo que al niño le gusta. Usted le compra los zapatos que a usted le gustan, no lo que al niño le gusta. Usted le pone la ropa que a usted le gusta, no lo que al niño le gusta. Inténtelo hacer cuando ya tienen 10, 12 años y me cuenta cómo le va, sobre todo si son niñas, ¿no? O sea, ya ahí la cosa cambia. Me explico, les hago la comparación porque justamente eso pasa con los medios de comunicación, ¿verdad? Nos ven muchas veces como criaturas, como niños, ¿verdad? Los mensajes están producidos de tal forma, ¿verdad? Que los aceptemos y nosotros nos hagamos también como niños, ¿no? Como personas de poca edad, ¿verdad? ¿Por qué? Insisto, porque de esa forma, pues es más fácil manipularnos. Muchos de los anuncios, sobre todo, que se transmiten a través de la radio, de la televisión, están dirigidos, ¿verdad? Están producidos intencionalmente viéndonos como niños, como personas de poca edad, por lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo. Ok, ¿qué más dice acá? Se usa, dice, incluso tonos adecuados, tonos infantilizantes, ¿verdad? Para poder lograr el objetivo, etcétera. Bueno, ¿preguntas, dudas, aportes a la clase? ¿No? Disculpe, licenciado, así como está la última que usted dijo, también de ejemplo no servirá, digamos así, como la Municipalidad de Guatemala, que para hacer publicidad utiliza caricaturas de niños, o bancos que por lo general casi todas las empresas para hacer publicidad utiliza caricaturas, generalmente son niños. Así es. O animales. Así es. Todo eso está producido según ellos para que nos pegue más fácil, ¿verdad? O sea, que pensemos como niños. Bueno, también hablando de la parte comercial, muchos de los anuncios, las cancioncitas, los jingles que le llaman, los dibujos animados,
si ven, la mayoría están pensados de esa manera. ¿Se acuerdan, por ejemplo, hay anuncios famosos, toki, toki, tararara, o sea, ya, y la animación es cabal, así, todo infantil, ¿verdad? Por lo mismo, porque se piensa que es más fácil que nos entre de esa forma, ¿verdad? Pero también están las estrategias que utilizan los gobiernos, ¿verdad? Y muchas veces tratan de que sea de esa manera para igual manipularnos más fácil, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Licenciado, a lo mejor tal vez, ¿qué piensa usted? O bueno, no sé si todavía está ese programa de combate que tenía mucho de dirigirse a público, supuestamente todo público, pero pues ahí salían como cosas un poco más para personas mayores y lo veían los niños y los niños empezaban a imitar eso, pero los papás lo veían como gracia en vez de... Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Hay una que cabal aplica, para ahí que aplican cabal a eso. Pero le agradezco el adelantarse con el ejemplo, Ángel. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Con estas 5 estrategias. Insisto, en la próxima clase vemos el resto. Esperamos terminar. Y bueno, para el viernes vemos cómo vamos avanzando con los contenidos del programa. Insistir, por favor, atiendan los materiales que les he puesto ahí en Classroom. Hagan tiempo para sus lecturas. Vean, es indispensable, ¿verdad? En mi curso, al menos en esta parte, mientras llega la parte práctica, que lamentablemente no podemos hacer mucha práctica por la situación, ¿verdad? Y porque pues es necesario también que comprendamos esta parte, digamos, del contenido del curso, pero mientras llega esa poca práctica que vamos a hacer, pues tienen ustedes que atender las lecturas, los contenidos que su servidor les vaya poniendo ahí en Classroom, para que vayan entendiendo de mejor forma pues cada contenido. Así que ese es el llamado, por favor. Y recuerden, no dejen de buscar el grupo en Facebook, porque ya les voy a comenzar a poner ahí también cierto material que es de su interés. Así que si no hay alguien más que quiera participar, vamos a dejar hasta aquí la clase. Les va a quedar unos cuantos minutos ahí para el próximo curso y que lo aprovechen de mejor manera. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Mañana recuerden, estamos a primera hora, 5:30, ¿verdad? Siempre damos un margen ahí de tiempo para que se unan los compañeros y pues seguimos analizando estas estrategias de manipulación de masas del señor Noam Chomsky. Cuídense mucho y entonces nos vemos el día de mañana. Chao. Gracias. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado.